Buenos días, Diana. Buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días tengan todos ustedes. ¿Me escuchan? Sí, profesor, lo escuchamos. Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, gracias. Bien, vamos entonces, alumnos, ya a proseguir con el desarrollo del curso de psicología. Ya preparándonos, pensando en la segunda evaluación, ya pensando en el segundo examen. Esta semana debemos estar prácticamente cerrando la parte de psicología. Ya la próxima semana estamos empezando lógica y luego terminamos con filosofía. Ya entonces continuamos con la parte de psicología. Ya hoy día nos corresponde desarrollar un importantísimo tema, la personalidad. Ya hoy día vamos a desarrollar este tema, la personalidad. Vamos a trabajar con el libro, ¿ya? Y también nos vamos a apoyar con algunas fichas que nosotros hemos preparado, ¿ya? Entonces, vamos a dar inicio a este tema importantísimo, la personalidad, ¿ok? Obviamente, también tenemos que hablar un poquito de los trastornos de la personalidad. Ya a veces también la personalidad se enferma. Ya aparece personalidades antisociales o psicopáticas, personalidades de tipo paranoide, el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, ya el trastorno histriónico de la personalidad. Luego hablaremos, no al final, sobre los trastornos de la personalidad. Muy bien, entonces, ¿qué es la personalidad? ¿Ya? ¿Qué es la personalidad? Vamos a empezar con su definición, ¿ok? Porque a veces las chicas en el salón comentan, ¿no? Dicen, Ricardo no tiene personalidad. ¿No? Comentan, Ricardo no tiene personalidad, Ricardo es inseguro, Ricardo es tímido, Ricardo es dependiente, ¿no? Y así concluyen en que Ricardo no tiene personalidad. Ya en realidad todos tenemos una personalidad. Lo que las chicas están haciendo es describiendo las características de la personalidad de Ricardo, inseguro, tímido, dependiente, pero ojo, es su manera típica de ser, lo que lo define a él, su singularidad. Entonces, todos tenemos una manera típica de ser, que nos hace seres únicos, diferente de los demás. Todos tenemos una personalidad. Lo que podríamos concluir es que algunos tienen personalidad madura, mientras que otros podemos tener una personalidad inmadura, pero todos tenemos una manera propia de ser que nos hace diferente de los demás. Ya entonces, en la definición hemos puesto la personalidad es la especial estructura interior propia y constante de cada individuo que determina
su manera típica de ser. Determina nuestra personalidad, nuestra manera típica de ser, nuestra manera típica de pensar, de sentir y de actuar, ¿no? Casi siempre actuamos así, es nuestra manera típica de ser. Siempre pensamos así, sentimos así, actuamos así. ¿Por qué? Porque es nuestra personalidad. La personalidad tiene 4 características. Es singular, es dinámica, es constante y unitaria. La personalidad tiene 4 características. Es singular, que significa que nunca se repite por igual en 2 personas. ¿No? La personalidad determina mi individualidad. La personalidad es dinámica. ¿Qué quiere decir? Que uno no nace con una personalidad ya formada. La personalidad se va formando a lo largo de nuestra existencia. La personalidad es algo vivo, algo que está formándose, algo que está desarrollándose, algo que está en movimiento. No es algo rígido y ya acabado. La personalidad es constante. Los rasgos que se forman de nuestra personalidad, timidez, tiende a mantenerse de manera constante, ¿no? Siempre me comporto de manera tímida. Siempre. ¿Por qué? Porque es un rasgo de mi personalidad. Eso no quiere decir que yo no pueda cambiar ese rasgo, mi timidez, mi inseguridad. Lo puedo cambiar, pero no de un día para otro. Puedo modificar ese rasgo, sí, pero no de la noche a la mañana, porque la personalidad tiende a ser constante. Los rasgos que se forman se mantienen a lo largo del tiempo. Y finalmente es unitaria. Ya entonces ahí están las 4 características de la personalidad. Cuando la personalidad pierde su unidad, cuando la personalidad pierde su coherencia, ahí ya hablamos de los trastornos mentales. ¿No? Acá hay otra definición, ojo, acá hay otra definición. La personalidad es la integración de todos los rasgos y características. Integración de todos los rasgos y características que determinan la forma de comportarse de cada individuo. Otra definición también interesante. La personalidad es la integración de todos los rasgos y características que determinan la forma de comportarse de cada individuo. La personalidad tiene 2 grandes componentes, el temperamento y el carácter. Ya en el libro nosotros vamos a encontrar esto, pero acá lo estoy sintetizando. Ya, por favor, siempre anota alguna información que consideres importante. Ya estamos como haciendo un resumen de toda la información que está en el libro, ya por si acaso. La personalidad, pregunta fija para el segundo examen, tiene 2 componentes, el temperamento y el carácter. Algunos autores definen la personalidad como la suma del temperamento más el carácter. El temperamento, alumno, tiene que ver más con la parte afectiva, ya con la parte afectiva de la personalidad. Y el carácter tiene que ver más con la parte comportamental, conductual de la personalidad. Ya, entonces, temperamento y carácter vamos a analizarlos un poquito más, ya porque esto es muy importante. Ahí está, para no confundirlo, ya para no confundirlo.
El temperamento es innato. El temperamento es la parte de nuestra personalidad que heredamos, mientras que el carácter es adquirido. ¿Ya? El carácter es el componente de la personalidad que hemos adquirido, hemos aprendido. El temperamento es la dimensión biológica. ¿Ya? El temperamento es la dimensión biológica de la personalidad. Y el carácter es la dimensión social. El temperamento se hereda, el carácter se adquiere. El temperamento ya no lo podemos modificar, el carácter sí. Ya el temperamento no lo podemos modificar, el carácter sí. El temperamento no es educable, no se educa. El carácter sí podemos cambiarlo, educarlo. Lo modificamos por la educación, por la influencia social. El temperamento no lo podemos controlar, el carácter sí. El temperamento tiene que ver con lo afectivo, el carácter con la conducta. A ver, un par de ejemplos, ¿no? Estamos escuchando la clase en el salón, de un momento a otro hay un temblor, ¿no es cierto? De un momento a otro hay un temblor. En esos momentos del temblor, ¿no es cierto? Ricardo lo vemos que está temblando, Ricardo está transpirando, se ha puesto rojo, ¿no es cierto? Al momento del temblor, la amiga lo abraza a Ricardo, ¿no? Le dice, ayúdame. Y Ricardo la empuja, descontrolado, la empuja, ¿no? La tira al piso y él empuja la puerta y ¡plua! Se tira por la escalera. Descontrolado, empujó a su amiga y se aventó por la escalera. Cuando pase el temblor, Ricardo conversa con su amiga y le dice, discúlpame, Lucía, yo no quise reaccionar así, no puedo controlarme. Tengo mucho miedo al temblor. Cuando yo me emociono, tengo miedo, me descontrolo. No es mi sistema nervioso. Es mi sistema nervioso. Soy muy impulsivo, muy desenfrenado. No quise reaccionar así, pero cuando yo me asusto, me descontrolo. Es mi temperamento. Así funciona mi sistema nervioso, mi organismo. Desde pequeño he sido así muy descontrolado. Desde pequeño he sido así muy impulsivo. Ojo, perdóname, no quise reaccionar así, pero cuando me emociono me descontrolo. Es mi temperamento. Ya no puedo cambiar, no lo puedo controlar. Es que así funciona mi organismo. Temperamento. Ahora, el carácter. El hábito de fumar. El hábito de fumar. ¿Es innato o aprendido? Profe, lo aprendemos por imitación, ¿no? Tantas veces hemos fumado, profe, que ya me acostumbré, ya me habitué. Siempre fumo. Igual es el carácter. Tantas veces me he comportado de manera insegura que ya me acostumbré a ser inseguro. Ya me habitué a comportarme siempre de manera insegura. Yo no he nacido inseguro. Yo me he acostumbrado a comportarme de manera insegura. La inseguridad es un rasgo de mi carácter. ¿Por qué, profesor? Porque yo no he nacido inseguro. Que yo sea inseguro no depende del organismo. No depende de mi sistema nervioso, no depende de mis hormonas. Lo que depende del organismo es el temperamento, el carácter, ¿no? Yo soy inseguro, ¿por qué? Porque me he habituado a comportarme de manera insegura tantas veces
me he comportado en forma insegura que ya me acostumbré a ser así. Por lo tanto, es un rasgo adquirido, es un rasgo del carácter. El hábito de fumar, ¿lo podemos modificar? Sí. Todo lo que se aprende se puede cambiar. La inseguridad, ¿lo puedo modificar? Sí. No de la noche a la mañana, pero los rasgos del carácter sí se pueden modificar porque son condicionamientos, son aprendizajes y los aprendizajes se pueden modificar. Yo con esfuerzo puedo dejar de comportarme de manera insegura. Con esfuerzo el carácter se puede modificar. Ya, entonces, los dos grandes componentes de la personalidad, el temperamento y el carácter. Ojo, pregunta que ha sido de examen. Pregunta que ha sido de examen. ¿Cuál es el componente ético? ¿Cuál es el componente ético de la personalidad? La respuesta es el carácter. ¿Cuál es el componente ético de la personalidad? La respuesta, el carácter. Lo explico en un minuto. A Ricardo, que al momento del temblor se puso nervioso, temperamento, y empujó a su amiga, yo no puedo decir que Ricardo es una mala persona. No lo puedo juzgar moralmente porque el temperamento es algo que no podemos controlar. Podríamos decir involuntario. No es algo que yo no puedo controlar. Por eso, las reacciones temperamentales no son juzgadas moralmente, porque son reacciones que yo no puedo controlar. Así funciona mi organismo, no lo puedo modificar. Mientras que si un alumno es irresponsable, no presenta las tareas, no está al día en su cuaderno, no estudia, llega tarde, falta a las clases. Si un alumno es irresponsable, eso es carácter. Él no ha nacido irresponsable. Él se ha habituado a comportarse de manera irresponsable. Él puede cambiar ese rasgo de su carácter. Si no cambia, bueno, ya es su responsabilidad. Entonces, juzgo al alumno como una mala persona. ¿Por qué? Porque es irresponsable y no se esfuerza por cambiar ese aspecto de su personalidad. El carácter es nuestra responsabilidad. Es el componente ético de la personalidad. Muy bien. Hasta acá estamos entonces haciendo una introducción al tema personalidad. Hemos hablado de sus dos grandes componentes, el temperamento y el carácter. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Ya se va entendiendo. Muy bien. Siempre, alumno, cualquier consulta, plantéala con toda confianza. Ya cualquier duda, cualquier consulta, siempre estamos atentos a escuchar tus inquietudes. Y entonces, si no hay preguntas, continuamos, ya continuamos. Siempre el capítulo personalidad, tú vas a encontrar máscara, ya porque la palabra personalidad proviene, ya, ¿no es cierto?, de latín, ya personare, que significa máscara, ya la máscara que utilizaban los artistas en los teatros en la antigüedad. Al cambiar de máscara, el artista cambiaba de rol. Al cambiar de máscara, el artista cambiaba de personalidad, cambiaba de personaje.
ya era otra persona, adquiría otra identidad, ¿ya? Por eso se asocia personalidad con la máscara. Muy bien, mira, ya hemos hablado del temperamento y el carácter. Ya mira, en el libro encuentras información, pero nosotros la explicamos, ya la sintetizamos, ya por favor. Mira, factores de la personalidad. Otro punto del cual siempre vienen preguntas. Siempre viene preguntas sobre los factores de la personalidad. Ya, y vamos a explicarlo, atención. ¿Cómo se va formando nuestra personalidad? ¿Cómo nuestra personalidad va tomando forma? ¿No? Como hay tres factores que influyen en la formación de nuestra personalidad. Ya tres factores que influyen en la forma que nuestra personalidad va tomando. ¿Cuáles son esos factores? El factor orgánico o biológico, el factor personal o psicológico, el factor ambiental, que puede ser físico o social. De todos estos factores, ojo, se le da más importancia al factor social, que está incluido dentro de los factores ambientales. Lo explicamos rápidamente, por favor. Factor orgánico. Se refiere básicamente a la estructura biológica del individuo. Mira, por factores biológicos, orgánicos, unas personas son diferentes de otras. Por ejemplo, la talla es un factor orgánico, biológico, que también influye en la formación de nuestra personalidad. La talla. El biotipo, si soy flaquito, si soy musculoso, si soy gordito, el biotipo también es un factor orgánico que influye en la formación de nuestra personalidad. El color de la piel, el sistema nervioso, etcétera. Por ejemplo, dos hermanos, ¿no? Dos hermanos. Sistema nervioso, de uno de ellos ya, Miguel. Sistema nervioso rápido, fuerte y desequilibrado. ¿No? Así funciona su sistema nervioso, fuerte, rápido y desequilibrado. Bueno, Miguel es una persona impulsiva. ¿No? Es una característica de su personalidad, es impulsivo, es desenfrenado, ¿no? ¿Por qué? Porque así funciona su sistema nervioso, predomina la excitación. Mientras que en su hermano Ángel predomina la inhibición. Es un sistema nervioso lento, débil pero controlado, equilibrado. Entonces Ángel es una persona pausada. Ángel es una persona controlada, bien estable. Ojo, porque así funciona su sistema nervioso. Siempre es bien pausado, bien controlado. Entonces, analiza que hay aspectos orgánicos que también influyen en nuestra manera típica de ser, que también influyen en nuestra personalidad. Factores personales. A los factores personales también se le llama psicológico. Ya, a los factores orgánicos también se le llaman biológicos. A los factores personales también le llaman psicológicos. Son aquellas disposiciones principales las cuales tienen una carga afectiva que lucha por satisfacer necesidades, tendencias, aspiraciones, intereses, etc. Lo explico, por favor. El ejemplo de los hermanos Miguel y Ángel. Profesor, tienen
cada uno de ellos su propia manera de ser, su propia personalidad. ¿Por qué? Porque tienen sus propios intereses. Cada uno de ellos tiene sus propias aspiraciones, sus propias motivaciones, sus propias aptitudes y preferencias, sus propias capacidades. Por ejemplo, Miguel es una persona que le interesa mucho el servicio social. Es una persona muy solidaria, ¿no? A él le agrada mucho ayudar a las personas, sobre todo necesitadas, ¿no? Entonces, el vecino ha sufrido un accidente automovilístico, no va a poder trabajar algunos meses, es taxista, y Miguel ya está organizando actividades para recaudar fondos y poder apoyar al vecino. Ya está organizando una pollada bailable. Ya habló para separar el local. Bueno, es así, muy servicial. ¿Por qué es así? Son cuestiones ya, sus valores, sus preferencias, sus intereses, ¿no es cierto? Son cuestiones ya personales, psicológicas. Él se siente bien así, se siente realizado. Mientras que su hermano Ángel tiene otras motivaciones, tiene otros intereses, tiene otros valores, por eso tiene otra manera de ser también. Porque él tiene otros intereses, otras motivaciones. Estamos hablando de los factores personales o psicológicos que también influyen en nuestra personalidad, nuestros valores, nuestros intereses, nuestras preferencias, nuestras motivaciones y necesidades, etcétera. Finalmente, factores ambientales. Ya, finalmente, factores ambientales. Ojo, alumnos. Cuando hablamos de factores ambientales, pueden ser de dos tipos, físicos o naturales, o sociales o culturales. Ya los factores ambientales pueden ser físicos, naturales o sociales o culturales. Mira, el factor ambiental físico. El medio natural en el que vivimos, crecimos, de alguna manera también me marca psicológicamente e influye en la formación y características de mi personalidad. Una cosa es haber nacido, vivido en un ambiente urbano, y otra cosa es haber crecido y nacido en un ambiente rural. Una cosa es vivir en la ciudad, otra cosa es vivir en el campo. ¿Dónde hay mayor estrés? ¿Dónde hay mayor estrés? ¿En la ciudad o en el campo? Profe, en la ciudad, ¿no? Porque hay mayor hacinamiento. Más de 10 millones de personas viven en Lima. Hay mayor contaminación, por ejemplo, del ruido, el tráfico en las calles. Todo eso, ¿no? El ritmo de vida, todo eso estresa. Entonces, mira, cómo influye el factor ambiental, físico, sobre nuestra mente y personalidad. En el campo es una vida más sosegada, ¿no es cierto? No hay hacinamiento, hay espacio de sobra. Las cosas se hacen de manera más lenta, pausada. No hay el apuro del tiempo típico de la ciudad. Entonces, hay menor incidencia de estrés. Más bien la gente dice, me voy al campo a desestresar. Esto es para que se pueda ver cómo también el aspecto físico influye de alguna manera en nuestra psicología, en nuestra personalidad, el paisaje, la altitud, el clima, etcétera. Ya las personas que viven en la selva, las personas que viven en Brasil, tienen una manera de ser por el clima. Tienen una manera de ser por el clima.
En el aspecto sexual maduran más rápido. En la sexualidad son más liberales. ¿Cómo influye también el clima? Profe, y factores ambientales, sociales, los más importantes, por favor. ¿Ya? De todos los factores, el más importante es el factor social. El medio social lo hace, cómo influye la sociedad a través de la familia, a través de la comunidad, a través de la escuela, a través de la religión. La sociedad va moldeando nuestra personalidad. La sociedad va moldeando nuestra personalidad. Mis gustos, mis preferencias, mis motivaciones, ojo, mis valores están muy influenciados por la educación. Ya, el factor social es determinante, por favor. O de mi personalidad, soy machista. Un rasgo de mi personalidad, soy machista. Oye, ¿por qué soy machista? Por influencia de la cultura, por influencia social. No, yo soy machista. Es un rasgo de mi personalidad. ¿Y por qué soy así? Por influencia social. La cultura, los modelos que me van transmitiendo a través de las novelas, a través de las películas, etc. Ahora, tenemos que ver las teorías de la personalidad. Ya tenemos que ver las teorías de la... Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? Con toda confianza. ¿Se va entendiendo, por favor? ¿Cómo es, vamos? ¿Cómo vamos? ¿Se va captando? ¿Se va entendiendo? Gracias, Adelí. Ya, gracias, Adelí de María. Gracias. Gracias, Aileen. Muchas gracias, Joaquín. Niurta, gracias. Todo conforme me dicen se va entendiendo las explicaciones. Correcto. Entonces, mira, teorías de la personalidad. Empezamos con la primera teoría. Ya se llama tipologías. ¿Ya? Son teorías que quieren hablarnos sobre son clasificaciones sobre los tipos psicológicos. Personalidad colérica, personalidad melancólica, personalidad sanguínea, personalidad flemática. Esta es la primera clasificación sobre los tipos psicológicos, sobre los distintos tipos de personalidades que existen. Ya, esta primera clasificación fue formulada, por favor, anota, no, teoría hipocrática, Hipócrates, 400 años antes de Cristo. Este médico, padre de la medicina, médico griego, formuló la primera clasificación de los tipos psicológicos. Esta primera tipología, desarrollada por Hipócrates, fue complementada, ya algún tiempo después, por otro médico romano, Galeno. Ya Galeno perfeccionó estas ideas, estas teorías formulada por Hipócrates. ¿Ya? Entonces, tenemos que mencionar a Hipócrates y la teoría fue complementada por Galeno, ambos médicos. Según Hipócrates, ¿de qué depende nuestra personalidad? Bueno, depende de aspectos biológicos, constitucionales. Depende de unos líquidos llamados humores que todos tenemos en nuestro interior. Existen 4 humores: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Existen 4 humores.
¿Cuál de estos humores, podríamos decir secreciones glandulares viscerales, cuál de estos líquidos predominan en ti? Predomina la sangre, profesor. Entonces tendrás una personalidad sanguínea. Y tendrás una manera de ser, una manera de actuar y de pensar. Profe, en mí predomina la flema. Si en ti predomina la flema, tendrás una personalidad flemática. Tendrás una personalidad flemática. Y psicológicamente tendrás una manera de pensar y de actuar. Profe, en mí predomina la bilis amarilla. Tu personalidad será colérica, explosivo, desenfrenado, ¿no es cierto? Descontrolado, irritable. Ese es el comportamiento típico del colérico. Persona en la que predomina la bilis amarilla. Profe, no te olvides, si predomina la bilis negra, ya, sustancia humor, secretado por el hígado, si en ti predomina la bilis negra, personalidad melancólica. A la bilis negra también. ¿Cómo es el melancólico? ¿Cómo es el melancólico? Es una persona triste que tiende a la depresión, una persona muy susceptible, se deprime fácilmente, todo le da pena, ¿no? Al melancólico todo le da pena. El clásico melancólico hasta su cara da pena, ¿no es cierto? Porque de todo llora. ¿Ya? Acá está la teoría de Hipócrates, no te olvides, complementada por Galeno, la teoría de los 4 humores y de los 4 tipos psicológicos: sanguíneo, sangre, flemático, flema, colérico, bilis amarilla, melancólico, bilis negra, también llamada atrabilis. No te olvides, los sanguíneos son personas vivaces, dinámicas, activas, enérgicas, proactivas, ¿no? Los sanguíneos. Y los flemáticos son personas pausadas, lentas, equilibradas, estables, ¿no es cierto? Los flemáticos, bien pausados, bien lentos, pero muy equilibrados y estables, muy controlados. Listo. No te olvides. Entonces, pregunta fija, primera clasificación de los tipos psicológicos. Y Galeno, ha sido pregunta de examen, por favor. Galeno relaciona más los humores con la salud. Hipócrates relaciona más su teoría de los humores con la salud física y mental. ¿Ya? La salud de una persona depende del equilibrio entre estos 4 humores. Ya para Hipócrates. Para ser sanos física y mentalmente, debe haber un equilibrio entre estos 4 humores. Debemos tenerlo en una cantidad, pero suficiente. Si hay exceso o hay déficit, aparecen las enfermedades. Ya si hay un exceso de estos humores o hay un déficit, aparecen las enfermedades. Hipócrates. Segunda clasificación, tan conocida como la de Hipócrates. ¿Quién presenta esta clasificación? Pícnico, atléticos, lectósomos, ¿no? Esta clasificación la presenta en el siglo XIX el psiquiatra alemán Ernesto Kretschmer. Ya el psiquiatra alemán Ernesto Kretschmer, una clasificación muy
Mira, apoyándonos con nuestro libro. ¿Ya? Ahí está. La teoría constitucional de Ernesto Kressler. El pícnico y el atlético es el musculoso. ¿Ya? Por favor. Para Ernesto Kressler, el envase determina el contenido. El envase es nuestra estructura física, nuestro esquema, nuestro tipo morfológico. O sea, la estructura física, el envase de la personalidad es nuestro tipo morfológico, nuestro biotipo. Me explico con el esquema. Nuestro biotipo, no, nuestro tipo morfológico es nuestra forma con eres musculoso, eres gordito. Para cada envase, para que se entienda, por cuestiones solo pedagógicas, por favor, para cada envase le corresponde un cierto contenido. Los flaquitos tendrán una manera psicológica de ser. ¿Ya? Los musculosos, atléticos, tendrán otra manera psicológica de ser. Tienen una manera típica de comportarse, de sentir y de pensar. Los fortachones, le llama atléticos. Y para este envase, ¿no? Para este biotipo, para este tipo morfológico, los gorditos tendrán otra psicología, otra manera típica de ser, les corresponde otra personalidad. Y entonces, más o menos, esa es la idea, por favor. Teoría que la formuló este psiquiatra alemán en el siglo XIX, ya en el siglo XIX, que causó mucho impacto, ya, y que durante décadas tuvo mucha acogida. Obviamente, actualmente ya esta clasificación ha sido desechada, no científicamente. Su importancia es histórica. Ya, su importancia es histórica, porque la ciencia cada vez se va renovando. Entonces, a los flaquitos, Kretschmer, ¿cómo le llama? A los musculosos, Kretschmer, ¿cómo le llama? A los gorditos, Kretschmer, ¿cómo le llama? Físicamente, físicamente. Ese es su tipo morfológico. A los flaquitos, lectosómico, lectosómico. Ese es su tipo morfológico, su biotipo. A los fortachones, a los musculosos le llama atléticos, ¿no? Le llama atléticos, ¿sí? A los musculosos. ¿Ya? Ejemplo, el profesor. ¿Ya? Entonces, miren, ahora sí, para cada envase hay un contenido diferente. Para cada envase hay un contenido diferente. Para cada tipo morfológico le corresponde un tipo. Los gorditos, ¿cómo son los gorditos? Son personas muy inestables afectivamente. Los gorditos son muy conversadores. Ya, los gorditos son prácticos, los gorditos son sinceros, son personas responsables, concretas, dependientes, pero sinceras, nobles, que tienen un buen estado de ánimo, pero muy volubles a nivel sentimental, son dependientes y cambian fácilmente sus estados de ánimo. Ya, así son psicológicamente los pícnicos, los gorditos. Pues bien, a esas características psicológicas le llama Kretschmer ciclotímico. Los pícnicos que son gorditos tienen un temperamento ciclotímico, ya una personalidad ciclotímica. ¿Por qué ciclotímica? Porque se parecen a los ciclofrénicos, o sea, a los bipolares, a los maníaco depresivos, psicológicamente.
Flacos. Psicológicamente los flacos, ojo, la obra de Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? La obra de Miguel de Cervantes Saavedra. Sancho Panza, Sancho Panza es un gordito, es un picnic. Psicológicamente, ¿cómo es Sancho Panza? Profe, es práctico, es dependiente, es sincero, es honesto, ¿no es cierto? Ojo, es conversador, estamos de acuerdo. Buen estado de ánimo, pero muy voluble a nivel emocional. Es así Sancho, por su estructura física, y le corresponde un temperamento ciclótico. Mientras que el Quijote de la Mancha, no el Quijote de la Mancha, profe, es un leptosómico, ¿no? Físicamente es flaco, alto, piernas, caras largas, ¿no? Predomina lo vertical con respecto a lo horizontal, ¿no? El Quijote es un leptosómico. Y psicológicamente, ¿cómo es el Quijote? Soñador, así son los flacos. Orgulloso, así son los flacos. Tímido, así son los flacos. Reservado. Idealista. Entonces, a los flaquitos, físicamente, Kretschmer le llama. ¿Y qué personalidad, qué temperamento tienen? Temperamento esquizotímico, ¿ya? Porque en algo se parece. Ya, es esquizotímico. ¿Estamos de acuerdo? Ojo. Finalmente, el tipo atlético. Ya, finalmente, el tipo atlético. No, el musculoso. No, el tipo atlético, el musculoso. Profesor, ¿cómo son psicológicamente los atléticos? Sin la pregunta del examen, ¿no es cierto? Físicamente, ¿cómo le llaman a los musculosos? No. Físicamente, Kretschmer le llama atléticos. Ahora, si la pregunta dice, ¿qué personalidad le corresponde? Personalidad viscosa. ¿Cómo son los atléticos psicológicamente? Son personas organizadas. Así somos los musculosos. Personas organizadas. Nos gusta mucho la aventura física y el deporte. Ya somos personas enérgicas, pero pacíficas. Ya perseverantes, pero pacíficas. No nos gusta la violencia. Ya, a pesar que somos puro músculo, no nos gusta la violencia. Ya, entonces, a los fortachones físicamente, Kretschmer le llama atlético. ¿Y qué temperamento le corresponde? El temperamento viscoso. Acá está. Temperamento viscoso. Pregunta fija para el segundo examen. Fija para el físicamente. Temperamento ciclótico. Físicamente flaco. Temperamento atlético. Físicamente atlético. Temperamento viscoso. Por favor. No se le escucha. Kretschmer asoció estos tipos morfológicos con ciertas enfermedades, ¿ya? Lo asoció con ciertas enfermedades en esa época psiquiátrica. Profesor, Escucho. cuando explicó lo de la pregunta fija, no se lo escuchó bien. Lo de la pregunta es no olvidar que una cosa es el tipo morfológico. ¿Ya? ¿Cuál es el tipo morfológico del gordito? Pícnico. Pues la respuesta es, si me dicen el tipo morfológico del gordo, es pícnico. Así le llama Kretschmer. Pero otra cosa es que me digan su tipo psicológico. ¿Ya? Del gordito, su tipo psicológico es su temperamento, ciclotímico. Y entonces hay que leer bien la pregunta. ¿Ya? ¿Qué me están preguntando del gordito? Su tipo físico es pícnico. Su tipo psicológico es ciclotímico. Esa es su personalidad. ¿Ya?
para no confundirnos, por favor, ya para no confundirnos. Kretschmer relacionó los tipos morfológicos, el pícnico, el lectosómico y el atlético, con ciertas enfermedades psiquiátricas. Los pícnicos, los gorditos, tienen una cierta tendencia a desarrollar una psicosis, la psicosis maníaco-depresiva. Psicosis maníaco-depresiva. Antiguamente se le llamaba ciclofrenia, por eso es ciclotímico. Tienen una inclinación a desarrollar esta enfermedad mental, la psicosis maníaco-depresiva o ciclofrenia. Profe, los flaquitos lectosómicos, los flacos tienen una tendencia a desarrollar la esquizofrenia, una cierta inclinación por esta enfermedad mental. Por eso su personalidad es esquizotímica. Los atléticos descubrió Kretschmer que tienen una cierta inclinación a desarrollar la epilepsia. ¿Ya? Tienen una cierta inclinación a desarrollar la epilepsia, los atléticos. Ahora, luego, los seguidores de Kretschmer complementaron su clasificación. Tipo físico displástico. Aquellas personas que tienen un desarrollo corporal que se aparta del tipo medio y habitual en proporción considerable. El displástico es aquella persona que tiene un desarrollo corporal que se aparta del tipo habitual en proporción. Pero ello se debe a algún tipo de patología. Por ejemplo, escucho. Disculpe, es que cuando se va a los lados de su audio, ahí parece que no se escucha. Preferible que se quede en el centrito de su micro porque no se logra escuchar y no se nos complica después a nosotros. Ya, correcto. Ahora vamos a ver. Gracias, muy amable. Ya cuando no se escucha inmediatamente, ya me lo comunican, por favor. Ya, gracias. Inmediatamente me lo comunican. Ya, entonces, ojo, estamos viendo la clasificación de Ernesto Kretschmer. Profe, ¿quién es el displástico? Por ejemplo, el displástico es aquel desarrollo corporal que se aparta del tipo medio y habitual en proporciones considerables. Por ejemplo, las personas que sufren de gigantismo, no, ya esto es producto de una enfermedad, no, glandular, hormonal. Las personas que sufren de gigantismo ya no lo podemos clasificar ni como pícnicos, ni como lectosómicos, ni como atléticos. Ya las personas que sufren gigantismo lo vamos a clasificar como displástico. Ya caso especial, por favor. Las personas que sufren de enanismo, no por cuestiones, ya es una enfermedad, cuestiones glandulares. No, las personas que sufren de enanismo lo vamos a clasificar como displástico. Ya son casos especiales. Ya luego, los seguidores de Kretschmer agregaron el tipo displástico para casos especiales. Por alguna enfermedad, mi desarrollo corporal se aparta del tipo medio, se aparta del tipo habitual, ya por una enfermedad. Lo ubicamos como displástico. Muy bien. Teoría tercera tipología. Ya tercera tipología, la teoría de la personalidad de Jung. El más importante discípulo, ya el más importante discípulo que tuvo Freud, Carlos Gustavo Jung. Él clasifica la personalidad en dos tipos, introvertido y el tipo extrovertido. Entonces, vamos a revisar brevemente. Ya dejamos de lado atlético. Ya dejamos de lado la clasificación de Kretschmer y vamos a hablar brevemente
de esta importantísima clasificación formulada por Carlos Gustavo Jung. Carlos Gustavo Jung. Bien, alumnos. Esta clasificación de los tipos de personalidad ya no se le puede considerar como las anteriores, como una clasificación que se basa en la constitución física de la persona. En la teoría de Hipócrates y de Kretschmer, la personalidad depende del organismo, depende de lo biológico, de nuestra constitución física, ya sean los humores o ya sean mi figura corporal. En las dos clasificaciones anteriores, la personalidad depende de la constitución física, de lo biológico. Ahora no. Para Jung, nuestra manera típica de ser, nuestra personalidad va a depender más de la orientación que tenga mi actividad personal, la orientación que tenga mi actividad mental. O sea, mi personalidad depende más de aspectos psicológicos, mis motivaciones, mis intereses, mis deseos, mis aspiraciones, mis valores. Depende más de hacia dónde se oriente mi actividad personal. Si mi actividad mental, toda mi energía en función a mis intereses, necesidades, motivaciones, siempre está orientada hacia el exterior, siempre está orientada hacia el mundo, hacia el entorno, necesito interactuar con el entorno, siempre estoy mirando hacia afuera, conversador, participativo, activo, sociable, práctico. Soy una persona extrovertida. Soy una persona extrovertida. Predomina en mí lo objetivo, la necesidad que tengo de y el gusto que tengo por interactuar con mi entorno. Soy una persona extrovertida. Siempre mi energía está dirigida hacia el exterior. Conversador, sociable, participativo, práctico, persona de acción concreto. Soy extrovertido. Pero ¿qué ocurre si más bien mis intereses, mis motivaciones, mis necesidades, mis preferencias, ¿no? siempre están orientadas hacia mi mundo interior, hacia mi subjetividad? Siempre estoy mirando hacia adentro. Entonces soy una persona introvertida, persona reservada, persona reflexiva, persona que se aísla, silenciosa, no le gusta conversar, no es sociable, porque siempre está mirando hacia adentro, está ensimismado en su propio mundo, sus recuerdos, sus pensamientos, sus reflexiones, sus análisis. Soy una persona introvertida, reflexiva, reservada, silenciosa, pensante, introvertida. Entonces, profesor, esta tipología que formula Jung habla también del inconsciente colectivo y los arquetipos, no te olvides. Jung habla también del complejo de castración, ya mientras Freud habla del complejo de Edipo y de Electra, Jung habla de el inconsciente colectivo y la envidia por el pene, ¿no? El complejo de castración. Ojo, Jung hace esta importantísima clasificación, que ya
la personalidad no depende de aspectos biológicos, sino depende más de aspectos psicológicos, de la orientación de nuestra actividad mental. Profesor, ¿es bueno ser introvertido? ¿Es malo ser introvertido? Profe, ¿es bueno ser extrovertido? ¿Es malo ser extrovertido? Miren, la introversión y la extroversión tienen sus fortalezas y sus debilidades. Ya tienen sus aspectos positivos y negativos. Profe, lo bueno del introvertido que son personas muy analíticas, muy reflexivas, muy pensantes. Profe, lo malo, su timidez. Lo malo que muchas veces no pasan de la idea a la acción. Lo malo del introvertido, sus dificultades para sus relaciones sociales. Profe, el extrovertido, ¿qué tiene de positivo el extrovertido? Su sociabilidad. ¿Qué tiene de positivo el extrovertido? ¿No es cierto? Son personas de acción. Generalmente los líderes generalmente son extrovertidos. Hay muy pocos líderes introvertidos. ¿Por qué? Porque para ser líder tienes que dirigir al grupo, interactuar con el grupo. Entonces, el extrovertido tiene cosas positivas, pero también algunas debilidades. El extrovertido es una persona que no reflexiona mucho, no analiza mucho. Es persona de acción, pero muchas veces es necesario pensar, reflexionar, analizar. Al extrovertido no le gusta mucho eso, le gusta más la acción que el pensamiento. Y a veces es necesario pensar antes de actuar, típico del introvertido. Estos términos se han confundido con vocablos como, ya se ha confundido, introversión, extroversión con vocablos como timidez y sociabilidad, debido en parte a que los introvertidos suelen ser tímidos y los extrovertidos tienden a ser más sociables. Pero Jung se refería más a cuán inclinados está nuestro yo. De eso depende nuestra personalidad. Cuán inclinado está nuestro yo hacia la persona y a la realidad externa o hacia nuestro inconsciente colectivo y mi mundo interior. ¿No? ¿Hacia dónde está más inclinado? ¿Hacia las personas y la realidad? Extrovertido. ¿Hacia nuestro inconsciente colectivo, hacia nuestro mundo interior? Introvertido. ¿Cuál valora más nuestra cultura? ¿La introversión o la extroversión? Obviamente la respuesta es que nuestra cultura valora más la extroversión. Generalmente los líderes son personas extrovertidas. Por eso nuestra cultura valora más la personalidad extrovertida. Teorías de la personalidad. Ojo, cómo pasa el tiempo. Teorías de la personalidad. Ya, la teoría más importante de la personalidad clásica fue formulada por Sigmund Freud. Ya vamos a ver. Teoría psicoanalítica de la personalidad, desarrollada por Sigmund Freud. Ya, a esta teoría psicoanalítica también se le conoce como la teoría dinámica. Ya, la teoría dinámica de la personalidad. Ya, el primer modelo ya que presentó Freud hablaba de 3 niveles de la personalidad: el inconsciente, el preconsciente y la conciencia. Pero luego, ya este modelo topográfico lo reemplazó por un modelo más dinámico, el ello,
el yo, este modelo topográfico, ¿ya ves? Inconsciente, preconsciente. Este modelo de la personalidad lo reemplazó por un modelo más dinámico, el ello, le llama modelo estructural, el ello, el yo y el super. ¿Ya? Y de este modelo estructural vamos a hablar nosotros. Al final Freud se quedó con este modelo. Atención. Ahí está. El ello, el yo, ya anda mirando el modelo. Ahí está. Ya ha revisado esta ficha, entonces vamos a explicar. Mira, para Freud, nuestra personalidad está constituida por tres áreas dinámicamente relacionadas entre sí: el ello, el yo y el superyo. ¿Cuál es la primera área de nuestra personalidad que aparece? El ello. Ya, ojo, desde que nacemos ya tenemos ello. El ello es la zona más primitiva y más antigua de nuestra personalidad, con la cual ya nacemos. El ello es la zona de nuestra personalidad donde se almacena toda la influencia que recibimos de nuestro pasado animal. Nuestros traumas, nuestros complejos, nuestros instintos, ojo, nuestras necesidades primarias, básicas para la sobrevivencia, están almacenados en esta zona de mi personalidad, el ello. La parte animal, la bestia que todos tenemos dentro, es el ello. El ello parte de nuestra personalidad que se rige por el principio del placer. Se rige por el principio del placer, porque estos impulsos, estas necesidades, a como dé lugar, se tienen que satisfacer. Y cuando satisfacemos esos instintos, entonces sentimos agrado, sentimos placer. Estos instintos siempre se van a querer satisfacer, porque al satisfacer nos resulta placentero. Estamos con hambre, quiero comer, satisfacer esta necesidad, siento placer. Pregunta de examen. En el ello traemos dos tipos de instintos: instintos de vida, eros, instintos de muerte, tánatos. O sea, en el ello tenemos dos tipos de instintos: instintos de vida, le llama eros; instintos de muerte, tánatos. Y estos instintos siempre se van a querer manifestar, siempre se van a querer realizar, satisfacer. ¿Ya? Dentro del instinto de vida, el eros, dentro del instinto de vida hay uno que es el más importante. Es el instinto sexual.
Freud, que tiene que ver con la mantención de la especie. Al impulso, a la energía sexual, que está incluida en los instintos de vida, Freud le llama líbido. El instinto sexual que está incluido dentro de los instintos de vida tiene que ver con la reproducción y la mantención de la especie. Freud le llama líbido. Ya es la energía más importante dentro del ello, la libido. Ahora sí, ojo. Si solo existiera ello en mi personalidad, entonces nos comportaríamos como animales. Los instintos gobernarían nuestra conducta y no podríamos vivir en sociedad. No podríamos interactuar adecuadamente. Por ello es que se va a formar, por presión de la realidad, se va a formar el otro área de nuestra personalidad. Va naciendo el yo. El yo es la parte del ello que está en contacto con la realidad. Y a partir de ese contacto, el yo se va formando y va naciendo. El yo intenta canalizar los impulsos del ello y satisfacerlos, pero tomando en cuenta las condiciones de la realidad. Intenta canalizar el fuerte impulso del ello, los instintos, y busca que se satisfagan, pero tomando en cuenta las condiciones de la realidad, el lugar y el momento, pensando cómo podemos satisfacerlo de manera más adecuada, sin que afecte nuestra adaptación a la realidad. Me explico, por favor, de la siguiente manera. El yo se rige por el principio de la realidad. El yo representa a la razón. El ello se rige por el principio del placer y representa a los instintos, principalmente al instinto sexual, la libido. Mira, me explico. Ya últimos datos, mira. La alumna está escuchando clase, ya la alumna está escuchando clase en el aula, el profesor está desarrollando la clase y la alumna en esos momentos siente hambre, la necesidad, ¿no?, de satisfacer. No quiere satisfacer esa necesidad. No, está escuchando clase, pero tiene hambre. Entonces, el ello se activa y le ordena a la chica abrir su lonchera y ponerse a comer. ¿Por qué? Porque tiene una necesidad que hay que satisfacer. Y a satisfacer esa necesidad va a sentir placer. Entonces, el ello busca que uno actúe de manera irracional, dejándose llevar por el impulso, que actuemos como animales. Abre tu lonchera y ponte a comer. Es una necesidad que tienes que satisfacer. Eso, el ello. Pero como también ha formado el yo, y el yo se rige por el principio de la realidad, intenta canalizar ese deseo, ese impulso, esa necesidad. Y busca que se satisfaga, pero tomando en cuenta la realidad. Entonces, el yo le dice a la chica, un ratito, ¿tienes hambre? Muy bien. Pero piensa, no es el lugar y el momento para que te pongas a comer. Estamos en el salón de clases. El profesor está desarrollando sus clases. Hay compañeros que están atentos a la clase. Ojo, no es el momento, no es el lugar para que comas. Falta 15 minutos para que terminen las clases. Tenemos recreo. Al momento del descanso te vas al comedor y allí puedes satisfacer tranquilamente esa necesidad que tienes. Pero por favor, contrólate, faltan 15 minutos, piensa. No es el momento ni el lugar.
para que te pongas a comer. No, así actúa el yo. Se basa en el principio de la realidad y representa la parte racional y lógica de nuestra personalidad. Intenta negociar con el ello y canalizar nuestros impulsos para satisfacerlos, pero de manera adecuada, sin chocar con la realidad. Finalmente, alumnos, luego se va a formar el último área de la personalidad, el super yo. Ya luego se forma el super yo. El super yo se forma por influencia social. El super yo se forma por influencia social. El yo por la presión de la realidad. Y el ello ya nacemos con él. ¿Estamos de acuerdo? Nacemos ya con el ello. También le llama id, los instintos. Se forma el yo por presión de la realidad. ¿Para qué? Para canalizar los impulsos del ello. Y luego, por presión social, se forma el super yo. El super yo se forma por influencia de los padres, ¿no? Y los padres van transmitiendo los valores, las normas de conducta, las costumbres, ojo, cómo debemos comportarnos, lo que la sociedad ordena, lo que la sociedad impone. Entonces, el super yo representa a los valores sociales, los valores religiosos, los deberes. Ojo, principalmente representa a la moral. ¿Cómo debo comportarme? Los deberes que yo debo cumplir socialmente hablando para poder convivir. El super yo se rige por el principio del deber. Pero el super yo, ojo, también tiene como finalidad no canalizar los impulsos del ello, sino reprimirlos. El super yo, a diferencia del yo, no quiere canalizar los impulsos del ello, sino reprimirlos, censurarlos. Y el super yo siempre actúa a través de la culpa. No hagas eso porque es pecado. No hagas eso porque es malo. No hagas eso porque es injusto. Representa a las normas morales. Pero siempre el super yo va a reprimir y a censurar los impulsos del ello. Esa es su estrategia. Entonces, con el ejemplo que estábamos tratando, alumnos, la chica que quiere comer en el salón tiene hambre. ¿Qué le dice el ello? Abre tu lonchera y ponte a comer. ¿Qué le dice el yo? No es el lugar ni el momento. Piensa, ubícate en la realidad. Tienes que ir al comedor, espera que llegue el recreo. El super yo, ¿cómo actúa, profesor? El super yo le dice a la chica, el super yo evita que el ello se manifieste. El super yo no quiere que actuemos instintivamente. Lo que quiere el super yo es que actuemos siempre respetando las normas de convivencia social, respetando las normas morales. Entonces el super yo le dice a la chica, ¿que tienes hambre? Oye, tú vienes a la universidad a estudiar o vienes a tragar. Tú vienes a la universidad a estudiar o vienes a comer. Todo el día piensas en comer, en tragar. Dios mío, eres una gorda. Ojo, no, tu mamá, tus padres tanto se esfuerzan trabajando para que tú estudies y solamente tú piensas en comer nada más. Entonces, al final, ya la chica no quiere comer porque piensa que comer en el salón ya es un pecado. No, ya no quiere comer, ya no es cierto en la universidad, porque no, en la universidad no se va a comer, sino a estudiar. Entonces el super yo siempre censura, castiga y hace que uno sienta culpabilidad. Cuando queremos satisfacer ciertos impulsos propios del ello, el super yo no quiere que actuemos de manera instintiva. Siempre que actuemos respetando las normas de convivencia social, sobre todo las normas morales. Pero el super yo muchas veces termina traumando a las personas. Para Sigmund Freud,
Nuestra manera psicológica de ser va a depender del área que predomina en mí. Si predomina el ello, tendré una manera psicológica de ser. Si predomina el yo, tendré otra manera psicológica de ser. Y si predomina en mí el super yo, tendré otra manera psicológica de ser. Hay personas que predomina el super yo y tienen una manera típica de pensar, de actuar y de sentir. Ojo, a veces al ello Freud le llama id. Al yo le llama ego. Y al super yo le llama el superego. Ya cuidado, ¿eh? A veces al ello le llama id, al yo le llama ego y al super yo el superego o el yo ideal. Esto de acá, por favor, esto de acá queda como una tarea para que tú revises. Ya, una tarea para que tú revises. Freud también asocia nuestra personalidad con las distintas etapas del desarrollo. Ya, Freud también asocia los rasgos de nuestra personalidad con las distintas etapas. Ya, la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica, la etapa de latencia, la etapa genital. Lo dejo para que investigues. Profesor, si yo me he quedado fijado en la etapa oral, yo me he quedado fijado en esta etapa, entonces va a influenciar en ciertos rasgos de mi personalidad. Si yo me he quedado fijado en la etapa anal, va a influenciar en ciertos rasgos de mi personalidad. Por ejemplo, si me quedé fijado en la etapa oral, ¿no? Entonces soy una persona que habla mucho, soy una persona que grita, que insulta, ¿no? Muchas palabras, fumo, ¿no? Me chupo el dedo, etapa oral, etc. Muy bien. Es el test de Rorschach. Ya, este es el test de Rorschach, uno de los test más utilizados para la medida de la personalidad. Una de las pruebas más utilizadas en la clínica para conocer la personalidad. El test de Rorschach son 10 láminas. Y ante la pregunta del psicólogo, ¿qué ve usted en esta lámina? ¿Qué ve usted? Al dar tus respuestas, van manifestándose aspectos y rasgos de tu personalidad. Tus aspiraciones, tus deseos, tus necesidades, tus temores, tus destrezas. Ojo, esta es una de las pruebas más conocidas y más usadas en todo el mundo para el estudio de la personalidad, el test de Rorschach. Muy bien. Atención, por favor. Un segundito. También alumnos. Tú vas a complementar, ya vas a complementar lo que te estoy diciendo leyendo en el libro, por favor, Mecanismos de Defensa. Ya vas a leer en el libro Mecanismos de Defensa, por favor. Ya en el libro, en lectura complementaria, está Mecanismos de Defensa. Ya vas a leer, ya, y si hay alguna consulta al respecto, me lo plantearás la próxima semana. ¿Ya? Los mecanismos de defensa son utilizados por el yo para protegernos ante el dolor que genera en nosotros la frustración o el fracaso. El alumno se sacó 0,2 en el examen y va a utilizar sin darse cuenta un mecanismo de defensa. No quiere sentirse mal porque los amigos se están burlando de él. Y racionaliza, busca una explicación más o menos lógica, pero falsa, para ocultar su fracaso. Excusarse con argumentos lógicos y detallados. El alumno dice, yo he contestado el examen igual que ustedes. A ti te ha puesto 18, a mí me ha puesto 0,2.
El amigo le dice, pero si has contestado igual que yo, ¿por qué te ha puesto 0,2? Eres bruto. Y el amigo dice, no, yo no soy bruto. Lo que pasa es que el profe me ha puesto 0,2 porque el profesor se me ha prendido a mí. El profesor a mí se me ha prendido. Por eso es que me ha puesto 0,2. No le caigo bien. No me pasa el profesor. Por eso es racionalización. Ya este es un mecanismo de defensa muy utilizado por nosotros, inconscientemente. ¿Quién utiliza los mecanismos de defensa? El yo. El yo utiliza nuestros mecanismos de defensa. Ya eso, por favor, lo dejo para que tú lo leas. Ya, va a ganar. Muy bien. Mira, antes de terminar con los trastornos de la personalidad, antes de terminar con los trastornos de la personalidad, atención, ahí está en el libro, etapas psicosexuales. Mira, ahí están los trastornos de la personalidad. Antes de terminar con ese aspecto, un minuto. Aquí está, vamos a ver definición, componentes, repaso, factores, teorías, Kretschmer, psicoanalítica, etapas psicosexuales, teoría de Jung, ahí está, teoría de Cattell. Esto lo voy a explicar en 2 minutitos, ya por favor. La teoría de Cattell, la teoría factorial de Raymond Cattell, teoría factorial de la personalidad, teoría factorial. Voy a explicarlo esto brevemente, por favor. Mira, la teoría psicoanalítica, ya la teoría psicoanalítica de Freud, ¿no? El ello, el yo, el super yo, la teoría psicoanalítica de Freud, hay autores especialistas en el conocimiento científico que al psicoanálisis le llaman pseudociencia. Al psicoanálisis le llaman pseudociencia. Todo lo que hace el psicoanálisis es muy interesante, pero no cumple con los parámetros que la ciencia exige. Conocimiento científico. No cumple con los parámetros. Por eso hay autores que le llaman pseudociencia. Por este motivo es que surgen luego otras teorías que pretenden ser más objetivas y más cercanas a las exigencias de la ciencia. Y entre esas teorías que pretenden ser más objetivas y más cercanas con las exigencias de la ciencia, encontramos la teoría de Cattell, la teoría factorial de Cattell. Ya para Cattell, ¿no es cierto? ¿Qué hace Cattell? Hace lo siguiente, aplica inventarios de la personalidad. Ya no aplica test proyectivos, sino inventarios. Ahí no se ve muy bien, pero no es necesario, por favor. Un cuestionario de personalidad tiene 100 preguntas. Imaginemos, 80 preguntas. Entonces la pregunta 1 dice, no, la pregunta 1 es, cuando usted va al cine, ¿prefiere ir solo o prefiere ir acompañado? Mi respuesta es, prefiero ir acompañado. Entonces, esta pregunta estaría evaluando un rasgo de tu personalidad, un factor, la introversión, extroversión. Hay varias preguntas que van a evaluar este factor bipolar de la personalidad, introversión, extroversión. Y en las respuestas que tú das, ¿no es cierto?, te inclinas más por la introversión. No, es un rasgo bipolar de la personalidad, introversión, extroversión. ¿Cómo sé que tú eres introvertido? Por las respuestas que das al test que te estoy aplicando. Este es un inventario de personalidad, 80 preguntas. Ojo, aquí ya no hay que interpretar nada. No son cosas subjetivas como el psicoanálisis. Acá son cosas objetivas.
Tú eres introvertido porque así has dado respuesta a las preguntas del test. No estoy interpretando nada, no estoy analizando nada, solamente estoy cuantificando las respuestas que has dado. Entonces, estos tests, por favor, corresponden a estas teorías que pretenden ser más objetivas. La de Raymond Cattell se llama teoría del análisis factorial. La teoría del análisis factorial. Para Cattell hay 16 factores bipolares de la personalidad. Un factor bipolar es introversión, extroversión. Profe, yo soy introvertido o extrovertido. Si quieres saber si eres introvertido o extrovertido, responde a este cuestionario de la personalidad que te doy. Pero eso sí, asegúrame que vas a ser sincero. Asegúrame que no vas a mentir. ¿Ya? Porque si no vas a ser sincero, por gusto te voy a aplicar el inventario. Me vas a hacer perder tiempo. Calificando luego las 80 preguntas. Primero asegúrame que vas a responder con sinceridad este cuestionario. Trastornos de la personalidad. Trastornos de la personalidad. Ojo, hasta acá, ¿alguna pregunta? Ya antes de rematar, ¿se va entendiendo, por favor? ¿Se va entendiendo? Profesor, disculpe, no entendí mucho sobre la teoría de Cattell. ¿Podría repetirlo, por favor? Aunque sea Ya, un pequeño correcto. resumen. Ya, correcto. Lo explicamos en un minutito nada más. Mira, para... Vamos a poner acá, ahí está. Para que el tema psicológico, ¿no? El tema psicológico no sea tan subjetivo, el psicoanálisis es pseudociencia, pseudociencia. El ello, el yo, profe, interesante. Pero ¿cómo comprobamos todo esto? ¿No? ¿Cómo comprobamos todo esto? Es por ello que surgen otras teorías. Una de esas teorías que pretenden ser más científicas es la teoría de la personalidad de Cattell. Ya se llama teoría del análisis factorial. Ya la teoría de Cattell se llama teoría del análisis factorial. ¿Cómo podemos conocer la personalidad de un sujeto? Aplicando estas pruebas que se llaman inventarios de la personalidad. 80 preguntas, por ejemplo. Entonces, ojo, nuestra personalidad está constituida por 16 factores bipolares. Me explico. Nuestra personalidad está constituida por 16 factores bipolares. Bipolares quiere decir positivo o negativo. Un factor bipolar es introversión, extroversión. Profesor, en mí, ¿qué predomina? ¿La introversión o la extroversión? Profesor, yo soy introvertido o extrovertido. Muy bien. Este test, que contiene 80 preguntas, va a evaluar este factor bipolar. Introversión, extroversión. Entonces la pregunta 1 dice, cuando tú vas al cine, ¿prefieres ir solo o prefieres ir acompañado? Mi respuesta es prefiero ir acompañado. Entonces, tú estás respondiendo un punto a favor de la extroversión. No, estás respondiendo un punto a favor de la extroversión. Varias preguntas del test van a evaluar este factor bipolar. Introversión, extroversión. Varias preguntas y al final yo sumo. Has contestado más hacia extroversión. Entonces concluyo que un rasgo de tu personalidad es la extroversión. Un rasgo de tu personalidad es la extroversión. Ojo, ¿por qué lo aseguro? Por las respuestas que has dado en el test que te he aplicado. Ahora, este test va a evaluar no solamente un factor bipolar, introversión, extroversión, va a calificar los 16 factores bipolares que tenemos según Cattell.
Por ejemplo, un factor 2, estabilidad, inestabilidad. ¿Eres una persona estable emocionalmente o inestable emocionalmente? Hay preguntas del test para evaluar este factor. Estabilidad, inestabilidad. Y de manera más objetiva, conocer nuestra personalidad. Ya no interpretar nada, como lo hace el psicoanálisis. No, ahora con procedimientos objetivos, cuantificables, como lo hace la ciencia. Teoría de la personalidad de Cattell. 1950 van saliendo estos nuevos modelos de la personalidad. ¿Correcto? Terminamos entonces. Trastornos de la personalidad. Ya aquí estamos viendo en esta imagen una novela histórica. Charles Dickens, creo que. No, una novela histórica. El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ya de Stevens. El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, personalidades múltiples. ¿No es cierto? Ojo, en el día era un doctor muy respetado, muy ético, moral, valores, principios, muy educado, exquisito, muy culto. De día era médico, pero de noche cambiaba de personalidad y salía el ello. De día predominaba el super yo y de noche el ello. Salía lo instintivo, lo animal, la bestia, el monstruo que tenía dentro. Y se iba a beber a los prostíbulos, ¿no es cierto? Golpeaba a mujeres, asesinaba, violaba y al día siguiente se olvidaba y volvía a ser un doctor muy respetuoso, con principios, muy educado. Ojo, este es el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no es cierto? De día reinaba el super yo y de noche le salía el ello, doble personalidad. Recomendable esta novela clásica. Trastornos de la personalidad, clasificación, grupo A, personalidad paranoide, personalidad esquizoide, personalidad esquizotípica. Grupo B, personalidad antisocial, los psicópatas, personalidad límite, personalidad histriónica, personalidad narcisista. Grupo C, personalidad por evitación, por dependencia y el obsesivo compulsivo. A ver, vamos a agarrar dos, ya, por cuestión de tiempo. Personalidad narcisista, ¿no? Tenemos unas fichas, este es el obsesivo compulsivo, esta es la personalidad antisocial, personalidad límite, personalidad paranoide. A ver, mira, personalidad paranoide. Trastorno paranoide de la personalidad. Es un patrón de desconfianza y suspicacia que hace que se interpreten maliciosamente las intenciones de los demás. Ojo. La persona que tiene trastorno paranoide de la personalidad es una persona muy desconfiada. Es una persona muy suspicaz. Siempre está dudando, siempre está a la defensiva, desconfía y siempre está interpretando las acciones de los demás negativamente. Están conspirando contra mí. Es que me tienen envidia. Es que son personas malas. O sea, siempre desconfía del entorno. Y siempre está con la sospecha, la suspicacia de que están contra él. Ahora, si el amigo tiene trastorno paranoide de la personalidad, Dios mío, y tú de casualidad, ¿no? Porque él ha salido a los servicios higiénicos y tú agarras su libro o su cuaderno, regresa y te ve, ya cree que tú estás rebuscándole sus cosas. Ya se pone a la defensiva y agresivo. Ya cree que tú estás buscando algo de él para hacerle daño. Es así, muy
desconfiado y muy suspicaz, siempre está a la defensiva. Si tiene su pareja, Dios mío, celoso, enfermizo, trastorno paranoide de la persona. ¿Ok? Profe, vamos a ver otro trastorno, que puede ser pregunta fija, ya que puede ser pregunta fija, trastorno. Vamos a ver, histriónico de la personalidad, trastorno histriónico, trastorno narcisista de la personalidad. Leemos solamente un minuto antes de terminar. Patrón general de grandiosidad, el trastorno narcisista de la persona que, no, Dios mío, se cree lo máximo. Él es grande, él es un ganador, él es exitoso, necesita que la gente lo admire. Solamente habla de él no tiene empatía, solamente todo gira en torno a él, egocéntrico. Y siempre habla de grandeza, de grandes proyectos, que conoce a personas muy importantes, ¿no es cierto? Siempre él tiene que ser el centro de la atención y todos tienen que admirar. Se sobrevalora sus capacidades y exagera sus conocimientos, cualidades y éxitos. Siempre está hablando de él nada más. Trastorno narcisista de la personalidad. Resulta para los amigos insoportable, porque es un egocéntrico. Todo gira en torno a él. Siempre él está jactándose de sus éxitos, de sus cualidades, de sus capacidades, de sus grandes proyectos. No, ojo, necesita que lo admire. Necesita ser famoso. Trastorno narcisista de la personalidad. Con esto vamos a terminar. El trastorno esquizoide de la personalidad. Esquizoide. Se parece a la esquizofrenia, pero no es esquizofrénico. La esquizofrenia es un tipo de psicosis. Ya la esquizofrenia es un trastorno más grave, más severo. La persona con psicosis rompe contacto con la realidad. El que tiene trastorno esquizoide no rompe contacto. ¿Ya? Podríamos decir, menos grave que la esquizofrenia, que ella es una psicosis. Personalidad esquizoide. Patrón penetrante de indiferencia a las relaciones sociales. El sujeto que tiene una personalidad esquizoide es indiferente a las relaciones sociales. Si no tiene amigos, normal. ¿Ya? Si no tiene amigos, normal. No, es indiferente a las relaciones sociales, él prefiere estar solo. ¿Ya? No le da igual tener amigos como no tener amigos. Y limitada experiencia y expresión emocional. Ojo, no se alegra de nada y no se entristece de nada. Daría la impresión que no tuviera sentimientos. Ya sus experiencias y expresiones emocionales son limitadas. Hay muy poca expresión afectiva en él. No muestra ni alegría ni tristeza. Trastorno esquizoide de la personalidad. Indiferencia de las relaciones sociales. Muy bien. Ya, antes que el tiempo nos gane, vamos a dictar las claves, por favor. Ya vamos a dictar las claves de la práctica sobre personalidad. Ya, antes de dictar las claves, un ratito voy a registrar la asistencia del día de hoy. Ya vamos a registrar nuestra asistencia, por favor. Ya, un minutito. Descargar lista de asistencia. Ya estamos descargando la asistencia. Ya se está descargando. Muy bien. Listo. Entonces, ahora sí, vamos a... Escucho. Profesor, buenos días, disculpe. La separata aún no está colgada en la plataforma. No sé si usted podría enviarla ahorita o después. Ya, ahora voy a enviar. Hoy día lo voy a enviar.
esto de personalidad. O sea, ¿quieren qué cosa? Por favor, ¿qué es lo que desean? Esto de acá, estas fichas. También porque hay algunos compañeros que comentan que las PPTs no están subidas. Ya, vamos a ver, ya, porque ustedes deben tener los libros y las separatas. Eso tienen, el libro y la separata tienen, o sea, las prácticas tienen. Los libros sí, falta solo la separata del día de hoy. Las preguntas faltan. Sí, por favor. Ya, ahora ya no te preocupes, ya voy a llamar al coordinador, ya para que pueda subir las preguntas. Ya porque estas son las fijas, pues, ya no te preocupes. Ya voy a hablar con coordinación para que suban las prácticas. Ahora sí, pregunta 1. Pregunta 1. En la pregunta 1, conjunto de actitudes, pensamientos, sentimientos y repertorio conductual de modo estable que caracteriza a una persona, personalidad. 1, éxito. 1, éxito. Supuso que la salud está determinada por el 4 humores: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra, que se encuentran en nuestro cuerpo. Bueno, estamos hablando de Hipócrates. 2, casa. 3, cuando Teresa baila la Macarena, se afirma que las endorfinas que se descargan en el cuerpo durante el baile actúan como analgésicos naturales. Se está incidiendo en el factor, como están hablando de los factores biológicos que también influyen en mi personalidad, ¿no? Los factores biológicos. 3, éxito. 4, Josué es un hombre exitoso. A pesar de que perdió a sus padres desde niño, llegó a forjarse una carrera y a tener toda una industria. Es un ejemplo de cómo el factor psicológico influye en la personalidad, las motivaciones. El factor psicológico. 4, avión, factor psicológico o personal. 5, la familia, la religión, la escuela y otras instituciones interpersonales influyen en la personalidad. Este enunciado enfatiza el factor social. 5 dado. 5 dado. Seis, es la intensidad individual basada en las características del tipo de sistema nervioso, de los afectos, el humor y la motivación con que un ser humano interactúa con el entorno. Bueno, la pregunta 6, estamos hablando del temperamento. 6 dado, temperamento. 7, ya las preguntitas no están muy precisas que digamos. 7, según Kretschmer, suelen ser personas introvertidas, reservadas, de escasa sintonización afectiva. Bueno, son, según Kretschmer, los flaquitos, esquizotímicos, personalidad esquizotímica. Así son los flaquitos, psicológicamente esquizotímicos. Introvertidos, reservados, ¿no? Frialdad afectiva. 8, es el modo peculiar de relacionarnos con nuestra subjetividad e interactuar con los demás y el entorno. Es el resultado de la influencia social. 8, barco. Definió las dimensiones de la personalidad como actitudes de preferencia hacia los propios fenómenos subjetivos, hacia el mundo interior o hacia el mundo exterior. Introversión, extroversión. Pregunta 9. Jung, 9, éxito, Jung. Para explicar la personalidad, propuso el método de análisis factorial, 16 factores bipolares, que las pruebas, los test de personalidad intentan medir. El análisis factorial.
Teoría desarrollada por Cattell, 10 avión. Pregunta 11. Hipócrates afirma que el predominio de la atrabilis es la bilis negra. La atrabilis es la bilis negra. Determina un sujeto el temperamento melancólico. Atrabilis es bilis negra, temperamento melancólico. 11, casa. 12, Galeno complementa la teoría de Hipócrates, colérico, melancólico, flemático y sanguíneo. Las personas enérgicas, independientes, proactivas, es el sanguíneo. 12 avión, 12 avión. Según Kretschmer, los gorditos son propensos a la bipolaridad, a la psicosis maníaco-depresiva. Los flaquitos son propensos a la esquizofrenia. Y los musculosos, los atléticos, son propensos a la epilepsia. Los musculosos, los atléticos son propensos a la epilepsia. 13, casa. El complejo de Electra, envidia por el pene, que se presenta en las niñas, fue propuesto por Jung, 14 barco. 15, según Freud, la energía psicosexual que se genera a nivel del id, a nivel del ello, se denomina líbido. 15, dado. 15, dado. 16. Pamela quiere besar a su primo, pero se reprime porque lo considera malo. ¿Cuál de los siguientes elementos estaría ejerciendo su influencia según Freud? Lo considera malo. Bueno, el super yo, 16 barco. 17. Filiberto siente el impulso de apropiarse del lapicero de Juan cuando nadie lo ve. Sin embargo, pesan más sus valores y decide no tomarlo ajeno. En este caso, según el psicoanálisis, observamos la presencia del super yo. 17 casa, la moral, la presencia del super yo. En el anterior también lo considera malo, ¿no? La presencia de la moral. 16 y 17, super yo. 16 barco, 17 casa. 18. Según la tesis psicoanalítica, los llamados lapsus son principalmente, los lapsus son las equivocaciones involuntarias que cometemos. ¿Ya? Las equivocaciones involuntarias que cometemos al hablar. Para terminar la clase, perdón, para empezar la clase, fue un lapsus. Son principalmente manifestaciones de la actividad inconsciente. 18 barco. 19. José es un joven que se caracteriza por la falta de interés en relacionarse socialmente y por una restricción de la expresión emocional, frío. No muestra ni alegría ni tristeza. Estas características corresponden al trastorno esquizoide de la personalidad. Trastorno esquizoide de la personalidad. 19, dado. 20. Eber labora en el Poder Judicial y siente la necesidad excesiva que lo admiren, pero es indiferente a los sentimientos de quien lo halaga, es intolerante a la crítica. Estas características corresponden, siempre está hablando de grandeza, que eres exitoso, que tiene amigos muy poderosos, ¿no? Pregunta 20, siempre, ¿no? Ojo, él es el centro de la atención, egocéntrico. Estamos hablando del trastorno narcisista. 20 casa. 20 casa. Muy bien. Hemos terminado este importantísimo capítulo sobre la personalidad.
Hasta acá avanzamos el día de hoy, alumnos. Nos estaremos encontrando la próxima clase, el día Profesor, viernes. Escucho. profesor, una Profesor, consulta. disculpe, no se olvide la asistencia. Ya, sí, ya descargué la asistencia ya. Profesor, Gracias, profesor. Disculpe, en la pregunta 20 había histriónico y narcisista, ¿no es lo mismo? No, no, el histriónico es el que es exagerado, no quiere llamar la atención y es exagerado, teatrero, ¿no? Histriónico, ¿no es cierto? Ojo, llama la atención, gesticula, hace movimiento, ¿no es cierto? Porque es un inmaduro, ya es un inmaduro, él quiere llamar la atención, ¿no? Por eso siempre teatraliza, exagera, ¿no? Su manera de hablar, sus movimientos, pero porque es un inmaduro. El narcisista, él quiere aparentar que es superior al resto, que él es superior a los demás. Ese es el narcisista, ¿no es cierto? Él es lo máximo. El histriónico no. Necesita el histriónico, ¿no es cierto?, llamar la atención, porque para eso exagera en todo. Pero el narcisista, él quiere ser lo máximo, quiere ser superior, él quiere ser mejor que el resto, ¿no? Está por encima de los demás, ¿no? Quiere poder. Ese es el narcisista, ¿no? Quiere poder. Narcisista, trastorno de la personalidad. ¿Correcto? Gracias, profesor. Hasta el día viernes. Muy buenos días. Un fuerte abrazo a todos. Chao, chao. Hasta luego, profe. Hasta Hasta luego, luego. profesor, gracias. Chao. Hasta luego, profesor. Nos vemos. Cuídense.